extremos de la tierra, así apartaste de nosotros nuestra maldad, porque tú nos perdonas, Dios de misericordia, porque tú nos perdonas, Dios de misericordia. Y siempre te alabaré con todas las fuerzas de mi ser. Siempre recordaré tus bondades y tu amor fiel. Siempre te alabaré con todas las fuerzas de mi ser. Siempre recordaré tus bondades y tu amor fiel. Si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría estar delante de ti. Así como apartaste los extremos de la tierra, así apartaste de nosotros nuestra maldad, porque tú nos perdonas, Dios de misericordia, porque tú nos perdonas, Dios de misericordia. Y siempre te alabaré con todas las fuerzas de mi ser. Siempre recordaré tus bondades y tu amor fiel. Siempre te alabaré con todas las fuerzas de mi ser. Siempre recordaré tus bondades y tu amor fiel. El amor de Dios es el mismo para siempre. Él ama a quienes le honran y hace justicia a sus descendientes. Él me da siempre lo mejor y me hace fuerte como águila. Es lento para enojarse, pero pronto para perdonar. Isaías 40, versículo 3 al 8. Isaías anunció: preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Entonces escuché: grita que todo ser humano es como hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es el profeta Isaías hablando en el Antiguo Pacto. Ahora acompáñeme a Juan capítulo 1, versículo 23. Vamos a reconocer quién debía ser esa voz.
en Juan capítulo 1 versículo 23. Juan les hizo recordar: yo soy el que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Así que Isaías estaba profetizando que alguien se iba a levantar a proclamar una voz en el desierto, y esa voz en el desierto iba a declarar que venía un Mesías que iba a permitir que la nación de Israel pudiera alcanzar el propósito con el que Dios la estableció. Un propósito de libertad, un propósito de gobierno, un propósito de multiplicación. Así que de quien está hablando Isaías o profetizando Isaías es de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hijo de Zacarías, hijo de Isabel, primo, hermano o primo o pariente, como usted quiera relacionarlo, de Jesucristo. Vemos que Juan el Bautista llega como un milagro, llega como una promesa a un hombre que estaba presentando por turno sacrificios o estaba presentando incienso en el templo. No era él Caifás, él no era quien estaba gobernando en ese tiempo, pero fue el hombre que Dios eligió para que de él pudiera nacer, de él y de Isabel su esposa, pudiera nacer un hombre como Juan el Bautista. Una palabra profética puede establecer aquello que es imposible para el hombre. Estaba ya predestinado Juan a ser quien prepararía el camino para que Jesucristo iniciara su ministerio aquí en la tierra. Pero recuerde que ellos eran de una edad avanzada. Zacarías e Isabel eran de una edad avanzada y no habían podido tener un hijo. Pero la profecía había dicho que Juan el Bautista debía nacer. Y la palabra profética hizo que lo imposible para el hombre se volviera posible para los que creen a la palabra de Dios. Así que el nacimiento de Juan el Bautista viene para contradecir la razón del hombre, porque esa es la forma en que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. ¿Y por qué Dios siempre se manifiesta de una forma sobrenatural? Por la incredulidad del hombre. Así que aquellos que son incrédulos y no creen a la palabra de Dios, les tengo una noticia. Viene un milagro de parte de Dios. Viene algo que la razón no va a poder explicar. Viene algo que el hombre no va a poder entender. Y Dios se manifiesta de forma sobrenatural porque quiere mostrarle a aquellos que no creen a la palabra que Él sigue siendo Dios, y que la hierba se seca y que la flor se marchita, pero que una palabra profética de Dios permanece para siempre. Dios ha traído en un inicio a nuestras vidas un convencimiento de su poder a través de milagros, y hemos experimentado milagros. Fuimos incrédulos en un tiempo y los milagros de Dios se manifestaron, pero ya no dependemos de un milagro para creer en Dios. Ya Dios nos ayudó a través de su manifestación. Ya Dios trajo convencimiento a nuestras vidas de que Él es Dios. Pero tengo una noticia: vamos a dejarle esos milagros a esos familiares que no creen. Vamos a dejarle esos milagros a una tierra que está rechazando que Dios sea quien gobierne sobre ella. Vamos a dejar esos milagros para los compañeros de trabajo y de escuela que aún son incrédulos con la palabra de Dios. Que milagros se manifiesten en sus vidas. Ahora bien, se van a manifestar milagros en sus vidas, pero en la vida de Zacarías e Isabel había una necesidad, había un anhelo, un deseo, habían problemas que ellos mismos no habían logrado suplir para solucionarlos, ni nadie había podido ayudarlos. Así que los milagros no van a llegar a aquellos que están colocando su boca contra el cielo. Los milagros van a llegar para aquellos que tienen problemas, para aquellos que no pueden solucionar, para aquellos que nadie les ha podido ayudar. Yo creo que los milagros se manifiestan a ese tipo de incrédulos que en este momento agotaron todos los recursos humanos, toda la sabiduría humana se les agotó para que la gloria de Dios se manifieste en medio de ellos. Se levanta Juan el Bautista y dice: yo el milagro, soy la voz que clama en el desierto.
yo, el hijo de Zacarías y el hijo de Isabel. Yo creo que todos dirían, solo por decir que eres el hijo de Zacarías y el hijo de Isabel, habla Juan, porque es un milagro que ellos hayan podido, que Isabel haya podido concebir. Juan dice que va a levantar su voz en medio del desierto. No es posible que a Dios se le prepare un camino en el desierto. Deberíamos prepararle un camino a Dios en medio de un bosque, en medio de los árboles, en medio de las flores. Debería de haber un mejor lugar, porque un desierto es un lugar de silencio, es un lugar donde no hay fertilidad, es un lugar donde hay soledad. ¿Por qué prepararle a Dios un camino en el desierto? Porque Juan viene a predicar en un desierto. ¿Qué estaba señalando Juan el Bautista en medio de su mensaje en el desierto? Estaba señalando la condición de la nación, porque la nación de Israel estaba en un desierto. ¿Cuántos años Israel caminó por el desierto cuando fue libre de Egipto? ¿Cuántos años? 40 años. Recuerde que Israel estuvo cautivo durante más de 400 años bajo la opresión de un faraón en Egipto. Recuerde que Moisés fue quien vino a traer libertad a esta nación por una palabra de Dios. Recuerde que ellos salieron de esa cautividad y de esa esclavitud para ser introducidos ¿a dónde? A una tierra prometida. Números capítulo 14 versículos 33 y 34. Ellos serán pastores en el desierto por 40 años, sufriendo la infidelidad de ustedes, hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Así como ustedes estuvieron 40 días explorando el territorio, así también estarán 40 años sufriendo su castigo. Un año por cada día. Eso es para que aprendan qué es lo que sucede cuando se ponen en contra mía. Recuerde que en el capítulo anterior, en Números capítulo 12, luego en casa puede estudiarlo, puede leerlo. Están hablando de que enviaron unos espías a la tierra prometida. Saldrían de Egipto, estarían en el desierto y luego irían a la tierra prometida. Y envían unos espías. Los espías vienen y dicen que hay gigantes que los pueden comer como si fueran pequeñas langostas, que es imposible lograr conquistar esa tierra llena de gigantes. Solamente 2 de los espías dijeron que era posible en el nombre de Dios derrotarlos y poseer la tierra, que fueron Josué y Caleb. Pero ellos se molestaron mucho y dijeron: comencemos a nombrar capitanes, devolvámonos, regresemos a la tierra de Egipto. ¿Por qué no nos dejaron morir en Egipto? ¿Por qué nos traen al desierto para que nuestras esposas y nuestros hijos mueran aquí? Vamos a apedrear a Josué y a Caleb. Vamos a quitarle la vida también a Moisés. Y en ese momento Dios se manifiesta a la vida de ellos y les dice: todos ustedes que están murmurando se están equivocando. Y ahora por cada día que se exploró la tierra que yo les iba a entregar, les voy a dar un año en el desierto. Y es la muerte la que los va a pastorear. Ustedes van a morir en el desierto, porque ustedes en el desierto, que es un lugar, diga conmigo, de formación. El desierto es un lugar de encuentros. El desierto es un lugar de una preparación. Y ellos dijeron, Dios les dijo: en la formación, en el encuentro conmigo, en la preparación, ustedes en lugar de creer, dejaron de confiar en mí. En lugar de confiar que en esta formación, que en este encuentro, que en la preparación que yo les tenía para que poseyeran la tierra prometida, en lugar de creer a los que yo les había manifestado mi palabra, ustedes se pusieron en contra de ellos y en contra mía. Y ahora por cada día les voy a dar un año. Y toda esa generación va a morir en el desierto. Y solo los menores de 20 años van a entrar a la tierra prometida, a excepción de Josué y de Caleb.
Entonces regresemos a Juan. Juan es profetizado por Isaías, que Isaías estaba diciendo que había una voz que se iba a levantar para preparar el camino de Dios. Luego vemos que Juan dice que él era esa voz de la cual Isaías había profetizado. Luego vemos que Juan está predicando porque estaba diciéndole a la nación de Israel en la condición que se encontraban. Les estaba recordando que así como en el pasado, en un desierto, se habían apartado de Dios y habían muerto, ahora también en un desierto Dios les estaba dando una nueva oportunidad, porque venía un Mesías que los iba a introducir a una tierra diferente, a una vida diferente. Y Juan dice: en un desierto, en la formación, ustedes perdieron la vida, pero se proclamó que nuevamente habría una oportunidad. Y en un desierto, les estoy diciendo, hay una nueva oportunidad para que les cambie la vida. Los desiertos son lugares de formación. Los desiertos son lugares de encuentro. Los desiertos son lugares que nos preparan para un propósito. 40 días, 40 años. 40 en la palabra de Dios significa cambio. Después de explorar la tierra 40 días, lo que Dios quería decirles bien es un cambio. Pero ellos no querían un cambio para sus vidas. Ellos ya habían decidido en su corazón regresar nuevamente a la esclavitud de la cual Dios los había librado. Moisés dice: yo también estuve orando 40 días porque se estaba manifestando un cambio, pero ustedes no quisieron cambiar. A ustedes los sacamos de la esclavitud de Egipto. Yo no sé en qué Egipto usted se hallaba. Yo no sé usted antes de conocer a Dios en qué esclavitud se encontraba. Pero Dios envió a alguien para decir que que usted tenía la oportunidad de salir de allí. Para los de Israel fue Moisés. Para usted pudo haber sido esa persona que un día le predicó acerca del evangelio de Dios y le dijo: hay un cambio para tu vida y puedes entrar a una nueva vida, una tierra prometida, pero vas a pasar por un desierto. Pero eso no va a tomar mucho tiempo. Pero permite que Dios te forme. Permite que en tu vida se propicie un encuentro con Él. Prepárate allí, porque Dios en esa tierra de cambio, en ese tiempo de cambio, te quiere dar una nueva vida. Los de Israel no valoraron un cambio para sus vidas. Todo lo contrario, dijeron: es mejor que nos regresemos, porque si cambiar cuesta tanto, de tener que ir a una tierra y derribar gigantes, si cambiar cuesta tanto, déjeme como yo soy. Y así hoy en día hay personas que dicen: a mí no me hable la palabra de Dios, a mí no me diga las cosas de Dios, a mí déjeme como yo estoy, porque como yo estoy bien. ¿Qué decían los de Israel cuando estaban en el desierto? ¿Para qué nos has traído a morir este desierto? Si en Egipto comíamos pescado, si en Egipto la pasábamos muy bien. No, en Egipto se estaban muriendo de hambre. Llevaban 400 años de esclavitud. Pero hay personas que dicen: a mí déjeme como yo estoy, a mí nadie me va a cambiar. Yo no quiero cambiar, yo no quiero ser formado, yo no quiero propiciar un encuentro con Dios, yo no quiero un propósito diferente para mi vida. A mí déjeme como yo estoy, yo no quiero cambiar. Y la nación de Israel dijo: no queremos un cambio. Pero son 40 días de exploración, 40 días de oración. Esto es para que se propicie un cambio. Dice: no, yo no quiero cambiar. Y Dios les dijo: está muy bien. ¿Ustedes no quieren cambiar? Está muy bien. Por cada día que dijeron que no querían cambiar, les voy a dar un año. No quieren cambiar, se quedan como están. Pero les tengo una noticia: ustedes no quieren cambiar, por cada día les voy a dar un año. Y les tengo una noticia: se van a morir sin cambiar, se van a morir sin ser diferentes. Ustedes no están tomando la oportunidad para cambiar y ser diferentes. Pues muérasen en su terquedad, muérasen en su orgullo, muérasen en su soberbia, muérasen en su pecado. Y solamente una generación que quiera un cambio y renovar su entendimiento va a tener derecho a una nueva vida. Dios no va a traer a una nueva vida a los que no quieren cambiar. Olvídese de eso. Que usted tiene una vida nueva en Dios y no quiere cambiar, no tiene una nueva vida. Solo los que tienen una nueva vida están dispuestos a ser transformados por la palabra de Dios. Solo los que tienen una nueva vida están dispuestos a ser cambiados. Pero no me diga a mí
que usted tiene una nueva vida en Dios, que tiene una comunión con Dios y no quiere cambiar. Porque Dios no va a permitir que en una nueva vida estén los que no quieren cambiar. Entonces Juan el Bautista les dice: ¿recuerda lo que pasó hace algunos años con los que no querían cambiar? Pues Dios ha permitido que se levante una voz en un desierto, como para ellos hubo un desierto. Yo vengo hoy a predicarles a ustedes en un desierto, a mostrarles su condición. Y tienen que cambiar. Y Juan el Bautista comienza a decir lo que deben hacer para tener una nueva vida y una vida diferente. La vida en el desierto de Juan el Bautista estaba señalando que se negaba a sí mismo. Esa era su catedral. Ese era su lugar donde él enseñaba. Y se vestía con pieles de camellos y comía miel. Tomaba miel y comía langostas. Renunció a la vanidad del mundo. Renunció al orgullo. Se estaba negando a sí mismo. Y le decía a Israel: eso fue lo que te faltó, Israel, negarte a ti mismo. La única admiración que había en ese lugar era la palabra de Dios. En un desierto, vestido con pieles de camello, comiendo langostas, tomando miel, lo único que se podía admirar en ese lugar era la palabra de Dios. Desiertos es un lugar de formación y un lugar de preparación, e Israel no lo entendió. En el desierto se entiende que se debe morir para poder vivir. Y la nación de Israel no quería morir para tener una nueva vida, y Juan el Bautista se lo repetía de nuevo. Juan fue dirigido a este lugar porque allí no tenía ninguna pertenencia, allí no tenía nada que perder. Y allí Juan estaba enfrentando el mayor temor del ser humano. El mayor temor del ser humano es el miedo a perder. Y Juan el Bautista estaba enfrentando allí el mayor temor del ser humano, el miedo a perder. El miedo a perder que tuvo Israel. Estábamos esclavos en Egipto. Faraón aún después de salir, nos estaba persiguiendo para quitarnos la vida. Ahora solo nos queda una vida de cambio, una tierra prometida. Pero ellos no querían perder la vida que tenían, que en realidad no tenían vida. Porque aquel que no está cerca de Dios no tiene vida, pero cuida su vida. Ellos ya no tenían nada que perder. Y Juan el Bautista les decía: aquí yo les estoy demostrando a ustedes que vencí el mayor miedo, el miedo a perder. Porque todos tienen miedo a perder a un pariente, todos tienen miedo a perder un trabajo, todos tienen miedo a perder una relación. La gente tiene miedo a perder, pero a las cosas de este mundo. Porque la gente sí perdió el miedo a perder a Dios y el tener una comunión con Dios y una tierra prometida. A eso sí no le tienen miedo. A perder a Dios sí no le tienen miedo. Pero tienen el miedo a perder a las cosas de este mundo. Y Juan dijo: yo no tengo miedo a perder la casa, el carro, los hijos. Yo soy como Abraham. Si hay que sacrificar el niño, lo sacrificamos. Yo soy como Abraham. Si hay que salir de la tierra y de la parentela a una nueva tierra que Dios me mostrará, yo me voy. Yo no tengo miedo a perder. Y Jesús, cuando vino a este mundo, dijo: yo no tengo miedo a perder una posición de honor, un gobierno en este mundo. Yo no tengo miedo a perder mi vida. No tuvieron miedo a perder. Y cuando no tuvieron miedo a perder, encontraron la voluntad de Dios. Abraham encontró un cordero para sacrificar en lugar de su hijo. Abraham encontró una mejor tierra en Ur de los caldeos, donde sus padres idólatras y paganos le estaban enseñando no acercarse a Dios, sino alejarse de él. Abraham encontró una tierra de bendición para su vida. Encontró una familia que no tenía. Encontró generaciones que no se pueden contar, como las estrellas o la arena del mar. Cuando no se tiene miedo a perder, se gana. Cuando no tengo miedo a perder para que Dios cambie mi vida y la transforme, se va a ganar. Pero Israel dijo: tenemos miedo a perder. ¿Qué tienes miedo a perder? Si no tienes a Dios, no tienes nada. Si en tu familia no tienes a Dios, no tienes nada. Si tienes un esposo que no tiene temor de Dios, te digo algo: no tienes nada. Si tienes una esposa que no respeta a Dios y no honra a Dios, no tienes nada. Si no tienes hijos que honran a Dios, no tienes nada. Porque solo tiene
que ha dejado el miedo a perder por lo que Dios ha hablado. Y cuando ha dejado el miedo a perder por lo que Dios ha hablado, Dios le va a dar el cordero, Dios le va a dar la arena del mar, Dios le va a dar las estrellas del cielo. Si no tienen a Dios, que es lo más valioso en esta vida, si no dan amor para Dios, que fue el dador de la vida, usted no tenga muchas esperanzas, porque amarás a Dios, tu Señor, sobre todas las cosas. Juan enfrentó el mayor temor que había sido introducido por aquellos que desobedecieron a Dios. Y en el proceso de ser formado, Juan perdió el miedo. En la propiciación de una comunión con Dios, Juan perdió el miedo. Y en el conocer el propósito de Dios, Juan perdió el miedo. Por eso Juan era una voz que clamaba en el desierto. Lo interesante de esto, que saliendo del desierto, Josué y Caleb, después de haber muerto Moisés y toda esa generación, y Dios preparar a Josué y a Caleb para entrar a la tierra prometida, estaban en el desierto. Pero para poder cruzar a la tierra prometida tenían que pasar por el río Jordán. Juan estaba en el desierto y Jesús fue bautizado en el río Jordán. Así que Juan estaba nuevamente mostrándole a ellos que una oportunidad que se había desperdiciado en el pasado se podía tomar nuevamente en el presente, porque nunca es tarde para ver la manifestación de Dios. Jesús fue a Juan en el desierto. Debía ir en el desierto, como Dios vino en el desierto a la nación de Israel. Jesús fue bautizado en el Jordán, como la nación de Israel cruzó por el Jordán para entrar en una nueva vida. Y Jesús, cuando escuchó la predicación de Juan en el desierto, pasó por las aguas del Jordán. El Espíritu Santo le dijo a él: ¿y debes entrar? ¿Para qué? Para iniciar su ministerio. El mismo Jesús tenía que entrar al desierto para ser formado, para propiciar una comunión con Dios, para entender el propósito de Dios. Jesús no rechazó el desierto. Jesús vivió el desierto. ¿Y cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. Los 40 días que les habían tomado a ellos explorar la tierra prometida para poder conquistarla. El plan de Dios no era 40 años. El plan de Dios era 40 días. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Traducción lenguaje actual. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Gracias a Dios que Jesús atravesó ese desierto. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Y como Jesús sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Gracias a que Jesús escuchó la voz en el desierto, atravesó el desierto. Ahora estamos en Él, en alguien que se compadece y conoce los retos y las dificultades que tenemos. Él no quería introducir a una nación perfecta a la tierra prometida. Él quería introducir una nación que confiara en Él. Y por eso vino Juan y por eso vino Jesús, para decirnos que a través de Él es que todo se puede lograr. Si Jesús pasó por un desierto, yo también puedo pasar por desiertos. Si el diablo en el desierto me va a hacer la vida difícil, yo lo voy a poder enfrentar como Jesús lo enfrentó. ¿Todo por qué? Porque Él obedeció al Padre, porque Él confió en el Padre. En la vida en Dios, no solamente vamos a tener una nueva vida, vamos a tener desiertos. Vamos a tener desiertos, pero nunca vamos a rechazar los desiertos. Y nunca nos vamos a quejar en los desiertos. Y nunca vamos a hablar en contra de Dios ni en contra de los que Dios ha enviado en medio de los desiertos. Si el Espíritu de Dios nos guía al desierto, en el desierto nos quedamos, porque el que nos guió también nos permite salir. Como
en el principio de la creación, la tierra estaba como un desierto. Como cuando Jesús llegó a su vida, estaba desordenada, estaba vacía. Y usted pensó que allí todo acababa, y conoce de Dios, y al conocer a Dios comienza a enfrentar retos diferentes. Es que son 40 días, no es de la noche a la mañana. Tampoco serán 40 años, pero sí serán 40 días. Pero el que me guió al desierto me muestra la salida del desierto también. No me voy a quejar en medio de los desiertos. No nos vamos a quejar en medio de la situación que atraviesa esta nación y las naciones de la tierra. No nos vamos a quejar. No vamos a querer volver atrás. No nos vamos a quejar de esta nueva vida que Dios nos dio pensando que en Egipto nos va a ir mejor. No nos vamos a quejar. Vamos a ser formados en medio de desiertos. Vamos a propiciar una comunión con Dios en medio de los desiertos. Y el propósito de Dios se revela en los desiertos. ¿Usted pensó que la vida buena de Dios le iba a llegar no esté comiendo uvas como lo hacía Herodes? El propósito de Dios se reveló en un desierto. Y Dios nos va a sostener en medio de ellos y nos da la salida en medio de ellos. Aquí nadie vuelve atrás cuando la situación es difícil. Aquí nadie vuelve atrás cuando algunos no creen a lo que Dios ha hablado. Así sean 10 espías que digan que no se puede ir, yo le voy a creer a los 2 que están diciendo que sí se puede lograr.